Buenas queridos amigos, bienvenidos una semana más al Tintero, el canal de novela negra, novela histórica y novela de espionaje. Y como os habréis deducido con la entrada del comentario de hoy y con su hilo musical, pues bueno, hoy nos vamos por los raíles de la historia y nos vamos a dirigir hacia la Barcelona de los años 20, una Barcelona caracterizada por el triunfo de la industria textil, por el ascenso y pujanza de una burguesía enriquecida y modernizadora, artífice del catalanismo político y cultural, una Barcelona también caracterizada por una formidable revolución urbanística y arquitectónica, pero sobre todo y ante todo una Barcelona definida por sus luchas sociales y por el progresivo arraigo y consolidación del movimiento anarco-sindicalista bajo la bandera de la CNT, que fue el gran de hecho signo identitario del movimiento obrero en Cataluña hasta la guerra civil. Y además quiero deciros que el hilo musical que estáis oyendo, que es el himno Hijos del Pueblo, originariamente surgido a finales del siglo XIX, pero que en este caso se trata de una grabación del periodo de la Guerra Civil Española. Pero bueno, esos años 20 a los que vamos a ir también se caracterizaron por uno de los grandes fenómenos del primer tercio del siglo de la historia política española, que es el fenómeno del pistolerismo. Y hacia toda esa ambientación, hacia todo ese periodo histórico, vamos a viajar de la mano de Xavi Barroso y de su última novela, Nunca serás inocente. Especialista en comunicación audiovisual y en marketing digital, guionista, profesor de escritura creativa, Xavi Barroso pues, es sin duda una de las jóvenes promesas del grupo editorial Penguin Random House. Surgió en el panorama literario con una primera novela, La Avenida de las Ilusiones, que tuvo además muy buena acogida de público. Es una obra que nos ilustra sobre el universo del paralelo, sobre el universo de la farándula, sobre el universo del mundo del espectáculo a través del periplo de una famosa actriz de teatro, pero también es una obra que nos refleja los profundos cambios políticos, sociales y culturales en Cataluña durante la Primera Guerra Mundial y por lo tanto durante la neutralidad de España. Bueno, ya hay que decir que Nunca serás inocente, no se puede afirmar rotundamente que sea pues, una continuación de la primera novela, pero sí que Xavi Barroso recupera algunos de los personajes de la primera novela y además bastantes de las problemáticas de la Avenida de las Ilusiones, solo que en este caso avanza un poquito más en el tiempo, puesto que a través de Nunca serás inocente nos va a llevar al corazón mismo de la Belle Époque en Barcelona. Y bueno, todo este contexto político, social e histórico que constituye la ambientación principal de la obra de Xavi Barroso, pues lo vamos a ir descubriendo a través de la mirada y de la voz de su principal personaje, de su protagonista, que es Mateo. Mateo es un chico tempranamente huérfano de madre, abandonado por su padre y que junto a su hermano Gabriel se verá abocado a crecer junto a su tío Ernesto, un maestro zapatero, y a medida que van pasando los años, que se van haciendo adultos, ambos van descubriendo la realidad social de las injusticias, de las arbitrariedades, de la pobreza, del abuso patronal y evidentemente también del propio surgimiento de ese fenómeno pistolerista
que va a producirse en un clima de reacción autodefensiva por parte de las clases dominantes frente a la pujanza del propio movimiento obrero y sindical. Y hay que decir en este sentido, bueno, que a diferencia de su hermano Gabriel, que es una persona de mucho carácter vehemente, enseguida implicado en la acción directa, pues Mateo es un chico mucho más dudoso, aficionado a las artes, aficionado al dibujo, en algunos casos con una conducta un tanto condescendiente hacia el paternalismo patronal de la época, y de hecho es precisamente esa actitud la que le va a llevar a caer en una trampa, puesto que sin quererlo se verá abocado a un pacto con el diablo, a través del cual, sin tampoco darse el mismo cuenta, acaba convirtiéndose en un cómplice del pistolerismo. Evidentemente, Mateo va a intentar rectificar y retratarse de toda esa situación, y a lo largo de la trama vamos a ver cómo él va cambiando y implicándose en las luchas sociales, en las luchas obreras, muchas veces metiéndose también en toda la dinámica de la violencia política, pero también muy dudoso sobre sus propias acciones, con bastantes interrogantes sobre la moralidad de algunos de los actos que él lleva a cabo, y además en algunos casos preguntándose también sobre el sentido de su propio odio de clase y sus propias aspiraciones de venganza. Además, pues bueno, Mateo es un personaje que vamos a ver a lo largo de la novela los muchos traumas que le persiguen, porque si hay algo que siempre está presente en su mente es la extraña muerte de su madre. Y bueno, y es un personaje pues lleno de luces y de sombras, de certitudes, pero también de muchas dudas, de muchas angustias. Por lo tanto, es un personaje muy complejo, ya os digo, a través del cual vamos también a volver inteligible pues toda esa realidad política y social de los años 20. Por lo tanto, yo creo que es el personaje que realmente arrastra de la novela. Hay que decir además que la obra está escrita en primera persona, y es una opción narrativa muchas veces arriesgada, pero yo, porque sobre todo que cuando se escribe en primera persona hay que asegurar el magnetismo del personaje, y yo creo que esto ha sido un objetivo ampliamente logrado por Xavi Barroso. Bueno, y ya casi para acabar, a mí me gustaría también pues, hacer unos últimos apuntes y comentarios, y es que es digno, bueno, de señalar que a pesar de que, bueno, quien lleva realmente todo el peso de la trama y de la novela es el personaje de Mateo, también hay que decir que es una obra pues, que tiene un lado muy coral, donde surgen todo un tipo de personajes que ayudan en gran medida pues, a comprender esa Barcelona de las luchas sociales y de la violencia política, pero hay que hacer también otro inciso, y es que Barroso introduce personajes muy transgresores para la época, y por otra parte también ha sabido muy bien reflejar pues los cambios sociales y culturales que van a afectar al papel de la mujer dentro de la sociedad española, no solo bajo la influencia del propio movimiento obrero, sino también a través de del propio impacto que tiene en las mentalidades la primera
Guerra Mundial y sobre todo el papel de las mujeres en la vida colectiva. Es una novela pues, que también tiene su parte épica, puesto que es una novela que nos está hablando también de la violencia, pero bueno, es un lado épico muy bien dosificado por Xavi Barroso, es decir, que no nos vamos a encontrar para nada con tiros por las cuatro esquinas, sino que cada escena de violencia social y de violencia política está muy bien encajada y muy bien justificada en relación a lo que es la trama, y en este sentido a mí me gustaría hacer un pequeño comentario respecto a algunas interpretaciones que se han hecho de esta obra, sobre todo algunos comentaristas que han querido establecer un paralelismo entre el pistolerismo en la Barcelona de los años 20 y el gangsterismo en los Estados Unidos, y esto es un prisma desde la perspectiva del género negro que particularmente no me parece del todo acertada, porque hay que decir una cosa, todas las interpretaciones son legítimas, puesto que los lectores somos muy distintos en nuestras formas de leer, en nuestras propias expectativas, en nuestras propias inquietudes, pero bueno, siempre hay que tener un poco de cuidado en no violentar las originarias intenciones del autor, y no cabe duda en ese sentido de que la obra de Xavi Barroso tiene sobre todo una vocación de novela histórica y en ningún caso de novela negra. Además, bueno, quiero apuntar que es una obra que puede ser muy interesante para aquellos lectores que estáis interesados en toda la cuestión de las relaciones entre literatura y memoria histórica, interesados por la cuestión de la Segunda República, por la cuestión de la Guerra Civil, porque a través de esta novela Xavi Barroso nos ayuda también a comprender en gran medida los antecedentes sociales e históricos de lo que ha venido a denominarse pues, el drama de España, puesto que a través de estos años 20 que ilustran esta obra también vamos a ver cómo se van sembrando las semillas del odio político, del odio ideológico, del odio de clase, de un mundo que dividido entre unas clases dominantes en proceso de total inmovilismo, sobre todo fascinadas por el espectro fascista en Europa, y por otro lado pues un movimiento obrero que no acaba de ver el verdadero cambio en España y que por lo tanto está en la efervescencia revolucionaria, ¿no? Y yo creo que esta novela ayuda mucho a comprender unos antecedentes de la guerra que muchas veces limitamos al periodo de la Segunda República, cuando en realidad tienen un origen mucho más lejano. Por lo tanto, mi recomendación para esta semana: Nunca serás inocente, de Xavi Barroso, publicado por Grijalbo. Bueno, si os ha gustado mi comentario, pues os pido un pequeño like allí abajo. Sabéis también que os podéis suscribir a mi canal de manera totalmente gratuita y sin ningún compromiso, por lo tanto sin problemas de precios ni de inflaciones. También podéis encontrarme en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y bueno, y con esto pues ya me queda despedirme de vosotros y daros cita para la semana que viene, y como lo hago siempre, pues os mando a todos 1 millón de abrazos literarios.